Empecemos a hablar un poquito ahora sí de las células y a veces es importante mencionar o primero ver qué es lo que confina a una célula, ¿no? Y entender un poquito acerca de las membranas celulares, ¿no? Entonces las membranas delimitan el interior de la célula y permiten mantener una organización o un espacio definido, y es la barrera por la cual pues se genera la homeostasis, ¿no? Este equilibrio celular que hay en el interior de cada una de las células, independientemente del exterior, ¿no? Estas están formadas por fosfolípidos y proteínas membranales y su síntesis es espontánea. Cuando ponemos en agua una partícula como la que genera o de la que están formadas las membranas celulares, que son los fosfolípidos, estas tienen una peculiaridad química que les decimos que son bipolares, o sea, por un lado son muy afines al agua, son muy polares, y por el otro son hidrofóbicas, ¿no? Entonces se generan esta especie como nosotros les llamamos micelas. eh, bueno, no nosotros, científicamente se les llama micelas. Estas se generan de manera espontánea. Y es lo que hace más o menos un detergente común y corriente como el que usamos para lavar los trastes o para lavar la ropa. Eh, y cuando utilizamos los fosfolípidos que conforman nuestras membranas, estas generan una doble capa. Y por eso muchas veces encontrarán que a la membrana celular se le llama bicapa lipídica. Eh, Unas o los extremos o las cabezas hidrofílicas están hacia el exterior porque van a estar el agua que la rodea y que tiene, pues es la mayor parte del contenido celular, pues va a ser afín a ellas. Y en cambio las partes hidrofóbicas o las colas hidrofóbicas de ácido graso van a estar en el interior. Antes se creía que la estructura de las membranas era algo así, donde las proteínas estaban recubriendo el exterior, y los fosfolípidos simplemente estaban en el interior, que es la parte precisamente que está aquí de amarillo en esta ilustración. Pero conforme pues hemos estado avanzando en el estudio y el entendimiento, nos damos cuenta que hay diferentes tipos de proteínas que existen en el interior, más bueno, pegadas y en la membrana, ¿no? Es algo más o menos así. Vamos a encontrar diferentes proteínas que tienen funciones muy distintas, ¿no? Hay algunas que son proteínas integrales, o sea que atraviesan la membrana, como aquí la ponen en el dibujo. Hay otras que son proteínas periféricas, o sea, las que solamente están en un extremo, ya sea en el exterior o en el interior de la membrana celular. Hay algunos que son canales iónicos que permitan en la entrada o la salida de cosas. Hay algunos que son antígenos de superficie, o sea que le permiten al sistema inmune detectar ciertas, incluso enfermedades, cáncer, que si una célula está infectada por virus, ya lo entenderán quizás mejor en microbiología cuando empiezan a hablar acerca del sistema inmune, de la respuesta inmune. También tenemos receptores o proteínas que sirven para la adhesión a otras células o a la matriz extracelular. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Aquí hay otra pequeña figura que más o menos habla de ello. Y esta me gusta un poquito, bueno, me gusta también mostrarla porque tiene un compuesto que no está en las otras, que es el colesterol. El colesterol, seguramente lo han escuchado en muchas partes, eh, es una molécula fundamental también para las membranas celulares, ¿no? Le da, por así decirlo, fuerza, le da turgencia a las membranas, le da estabilidad y está precisamente entre los fosfolípidos de las membranas, estos pequeños eh, óvulos, no óvulos, pues círculos o pequeños circulitos amarillos que están entre las membranas, son precisamente la representación del colesterol. Pero pues también podemos ver las diferentes tipos de proteínas que están, ¿no? Las periféricas, las integrales, los canales, etcétera, etcétera. Y a microscopio electrónico, las membranas celulares se ven precisamente como estas líneas que nosotros vemos aquí, ¿no? Estas son las membranas celulares. Entonces es fácil, relativamente fácil distinguirlas porque pues nos sirven como un límite y básicamente esos son un límite. No solamente en las células, sino también los diferentes organelos que vamos a estar estudiando. Entonces, sí, pues, es importante ver pues que precisamente en la célula animal, eh, las membranas van a ser la que divide los compartimentos de las células eucariotas,
¿no? Estos compartimentos que ya vamos a ver que algunos que los conocemos como organelos, algunos tienen membranas, otros no, ya lo veremos más. Pero básicamente la célula animal va a tener varios componentes fundamentales o regiones fundamentales. Uno es el citoplasma, los diferentes organelos que existen en él y el citoesqueleto. Algunos libros mencionan al citoesqueleto también como un organelo en sí mismo. Y llamamos que hay diferentes regiones en, en la célula, ¿no? Una es la membrana plasmática, que es el límite, el núcleo, que es de los organelos más fáciles de distinguir, vamos a hablar de él un poquito más en este video. Y pues el otro es el citoplasma, que es donde está todo lo demás, todos los otros organelos que existen en la célula, ¿no? Entonces, en este punto es importante recordar que y le dieron una pasada a los temas de las macromoléculas, ¿no? Las macromoléculas son indispensables, entender el tema para entender un poquito mejor los conceptos que vamos a estar viendo en el curso, ¿no? Carbohidratos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, va a ayudar bastante que lo tengan un poquito claro. Y como les decía, las membranas pues nos van a ayudar no solo a delimitar las regiones de la célula, sino que también a distinguir y a diferenciar ciertas estructuras, como lo son los organelos de los más importantes, que van a ser el núcleo. Les digo, vamos a hablar un poquito de él. Aquí también hay una fotografía del aparato de Golgi. Aquí vemos la representación esquemática y cómo vamos más o menos cómo se ve una célula en el interior. A veces se ven un poquito vacías, la célula realmente tiene un montón de cosas adentro, como ven en las imágenes. Y aquí podemos ver algunos otros de los organelos, ¿no? El retículo endoplásmico, el liso y el rugoso, los centriolos y las mitocondrias, que también son muy importantes. Bien, empecemos ahora sí a hablar un poquito acerca de los organelos. Y pues quizás el más fácil de distinguir y uno de los más importantes, pues es el núcleo, ¿no? Obviamente todos son importantes porque todos ejercen una función muy específica y particular en la célula, ¿no? Y entonces son indispensables. Pero pues uno de los más interesantes y como les digo, de los más fáciles de distinguir y que yo creo que va a ser uno de los que va a guiar en las diferentes imágenes que vamos a estudiar en el curso, pues es el núcleo, ¿no? Este compartimento tiene una doble membrana, y por lo general es el organelo más grande que hay en la célula. Su función principal es el almacenamiento y el uso del material genético, ¿no? Aquí podemos ver en esta imagen de microscopía electrónica de transmisión precisamente cómo se ve el núcleo, esta pequeña densidad o este cuerpo oscuro que se ve en el centro del núcleo es el nucleolo. Ahorita vamos a platicar también un poquito al respecto de él. Entonces vemos que tiene una doble capa, tiene una doble membrana, si se alcanza a notar, hay una interior y una exterior. Es de los cuerpos que tienen doble membrana. Y dentro del núcleo vamos a encontrar básicamente, además de su membrana nuclear, tanto la exterior como la interior, vamos a ver que tiene poros muy grandes. Porque están pasando cosas relativamente muy grandes, tanto que están entrando como saliendo del núcleo celular. Vamos a ver que dentro del núcleo vamos a encontrar regiones que le llamamos eucromatina y heterocromatina. Vamos a entender un poquito, bueno, vamos a hablar respecto de cómo diferenciarlas y por qué las diferenciamos, así como el nucleolo, que también está dentro del núcleo, ¿no? Entonces, analizando un poquito mejor, la membrana nuclear es más que una membrana, por así decirlo, es un sistema membranoso muy complejo, donde no solamente está la membrana que recubre el núcleo, sino los retículos endoplásmicos. Entonces, pareciera que la membrana nuclear más bien es como una unión de diferentes membranas del retículo que por así decirlo, cubren el material genético, ¿no? Pero sin embargo, el sistema membranoso nuclear es bastante complejo y por eso no decimos que son retículos que envuelven al núcleo, sino lo tomamos como una membrana independiente por sí misma, ¿no? Como les digo, la membrana nuclear tiene poros muy grandes. Esta es una fotografía a microscopía electrónica de barrido, donde se pueden ver precisamente los poros por lo que le entran y salen proteínas, que son pues de tamaño muy grande molecularmente hablando. Y
Pues obviamente en la membrana, por ejemplo, celular, no encontramos poros tan grandes, ¿no? Obviamente hay canales, pero pues son muchísimo más pequeños comparados con los que tienen la membrana nuclear. Aquí podemos ver, por ejemplo, pues una ilustración de cómo se ve los poros de la membrana. Y aquí una fotografía de microscopía electrónica de transmisión de pues bastante, no me imagino el tiempo que han de haber pasado para poder tomar esta imagen de cómo se ve precisamente un corte transversal de los poros, donde se puede ver pues la estructura de estos, ¿no? Aquí se puede ver cómo que parece que tienen una cubeta, creo que en la próxima imagen se puede ver que parece como que tuviera una cubeta, ¿no? Y estos poros pues son tan grandes, aquí hay una foto también de microscopía electrónica de barrido, donde se pueden ver los poros de la membrana nuclear, porque están saliendo y entrando cosas muy grandes, proteínas para la síntesis de los ribosomas, están entrando pues también los nucleótidos, están entrando otras proteínas que sirven para la regulación genética, entonces hay materiales muy grandes que entran y salen de la célula, en este caso salen pues las subunidades del ribosoma, ya hablaremos del ribosoma un poquito más adelante, ¿no? Pero por eso es esta particularidad y esta estructura tan interesante que tienen que tiene el núcleo.